Bueno, como les comentaba, tenemos aquí nuestro menú capas. Espero que ya lo haya identificado antes. Si no aparece en la parte lateral derecha, tienen que irse a ventana y buscar capas. Una vez que ya tengan las capas, esto funciona como un sándwich. Ustedes van a ir poniendo diferentes ingredientes y hasta tener un diseño completo, ¿no? O un trazado completo, o lo que ustedes estén haciendo. Illustrator, a diferencia de Photoshop o de otro programa de diseño, maneja un poco diferente sus capas. Aquí tenemos una capa. Todos estos elementos están en una capa. Pero dentro de esa capa hay subcapas. Eso quiere decir que si ustedes se fijan, tenemos la flecha, tenemos un cuadrito, tenemos otro cuadrito, tenemos cada una de las tipografías. Aquí están, tenemos cada uno de los colores independientemente. ¿Sí? Eso quiere decir que dentro de las capas hay más capas. ¿Sí? Si lo seleccionamos y le damos clic derecho, perdón, no es clic derecho. Se fijan aquí, al seleccionarlo, aquí hay un pequeño cuadrito azul. ¿Sí? Este cuadrito azul me está indicando que yo tengo seleccionada específicamente esta capa. ¿Sí? Si yo selecciono, por ejemplo, este elemento de aquí, este cuadrito rojo, vean cómo automáticamente aquí le aparece un cuadrito azul. Me está ayudando a ubicar el elemento que tengo seleccionado. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, vean, tengo todas mis capas y todo esto que está aquí está dentro de una capa. Ahora, esta es la parte que a veces puede ser un poco confusa o un poco complicada. Cuando ustedes tienen una capa y crean una capa nueva, vean, esta es la capa número 2. ¿Sí? Vean que aquí del lado le apareció un color ahora, un color rojo. Y lo que voy a hacer es que voy a crear un cuadro. ¿Sí? Voy a tapar la mitad de mis elementos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta capa está arriba. Si yo la selecciono, le doy clic derecho, organizar, enviar detrás, ¿por qué la capa sigue tapando todo esto? ¿Sí? Lo sigue tapando porque las capas no las puedes manipular dándole clic derecho, organizar, clic derecho, organizar, mover hacia adelante o hacia atrás. No las puedes organizar, no las puedes cambiar de orden así. Las capas, eh, tienes que irte específicamente aquí a capas, al menú capas, a la opción de capas, agarrarla y arrastrarla y ponerla abajo. Entonces, si ustedes observan, ahora sí mi cuadro rojo se encuentra pues atrás de todos los textos, ¿no? Si yo quisiera pasar esta palabra de chef, enviarla atrás del cuadro rojo, me le voy a dar, la selecciono, le doy clic derecho, organizar, enviar detrás. No pasó nada. Es porque tenemos dos niveles. Tenemos dos capas, obviamente, pero estas dos capas se encuentran en diferentes posiciones. ¿Sí? Ahora, chicos, compañeras, no importa si ustedes tienen 50 capas en esta, no va a haber forma de que ustedes las puedan modificar o cambiar de posición si se equivocaron de número de capa. ¿A qué me refiero? Es que todas estas letras se encuentran en la capa 1, ¿sí? Están en la capa número 1. Yo no puedo tener seleccionada la capa 2, darle clic derecho y darle organizar y tratar de que se mueva dentro de esta capa, ¿sí? Porque está en una capa diferente. Miren, un error muy común es que cuando ustedes están trabajando en una ilustración, en un trabajo, yo por ejemplo aquí tengo la capa 1, ¿no? La tengo seleccionada, selecciono este. Le voy a dar control X, que es cortar. Voy a seleccionar la capa 2 y le voy a dar control V, pegar, ¿sí? Ya se pegó en la capa 2, no está en la capa 1. Entonces, eh, si yo quisiera tener todos estos elementos agrupados, ¿sí? Vean cómo no me selecciona el texto que se encuentra en otra capa diferente. Clic derecho, agrupar, ¿sí? Bueno, sí lo agrupó, movió la frase de grupo, o sea, pero están realizando
Vean cómo la capa 2 ya quedó vacía. O sea, todo se lo llevó a la capa uno. O sea que ustedes deben tener mucho cuidado de cómo organizan sus elementos porque como tienen demasiado control sobre ellos, o sea, pueden llegar a mover elementos de una capa a otra y hacer que esto sea mucho más difícil. Supongamos que yo estoy haciendo una ilustración, ¿no? Con muchos cuadritos, muchos cuadritos, muchos cuadros negros, ¿no? Todos están en la capa 2, ¿sí? Yo sé que todos ya están aquí, los tengo hasta agrupados, ¿sí? Entonces, muchas veces se nos olvida que estamos trabajando en capas diferentes y estamos, oye, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se cambia de posición? ¿Por qué no se cambia de posición? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué lo de organizar y no se va para atrás? ¿Sí? Aquí sí lo hizo porque estamos en una capa diferente. Pero, ¿por qué no lo hace? O sea, porque estamos en la misma capa. Pero, ¿por qué no lo manda atrás de los cuadros estos? ¿Por qué no lo hace? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre es porque estamos trabajando o nos equivocamos de capa. Supongamos que, miren, para explicarlo de una manera más fácil de entender, me descontrolé ese letrerito. Para explicarlo más fácil de comprender, si yo estoy trazando, por ejemplo, un monito, ¿sí? Un ojo, dos ojos y la sonrisa. Lo estoy haciendo en la capa número uno, ¿sí? Y de repente marco la capa número 2 y empiezo a pintar la ceja, ¿sí? Y de repente tengo algún problema con los cambios de posición. Es que hay que tener mucho cuidado. La idea de todo esto es que ustedes tengan cuidado. Si están creando en la capa uno un rostro, a esa capa, todo lo que vayan a hacer de esa imagen, métanlo en una misma capa, ¿sí? Todo lo que vayan a meter, a lo mejor, si voy a trabajar con un personaje, todo el personaje vaya en la capa uno. Los fondos los voy a trabajar en la capa 2. Si quiero tener una tercera capa, aquí puedo meter, no sé, las tipografías, todo en la capa 3 para que el día en que yo decida trabajar o modificar solamente la cara del personaje, pues todo lo voy a hacer dentro de la capa uno. Si decido trabajar con los fondos, todo lo voy a hacer en la capa de fondos. Si decido trabajar con las tipografías, todo tiene que estar en la capa 3. Esto me va a permitir moverme y tener mucho más control. Sí, espero me comprendan, ¿eh? No es tan complicado como suena. Y si lo hice un poco confuso, es que también es un poco complicado explicar esto de las capas. Pero basta con que comprendan que tenemos capas y que podemos tanto borrarlas, vean, podemos crear nuevas. Si le damos doble clic aquí donde dice capa 2 me deja cambiar el nombre. Aquí le voy a poner, por ejemplo, texto. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a meter todos mis textos. Pues tengan cuidado más que nada de eso. De tener bien organizadas sus capas. Tener todo bien identificado. Si en la capa uno voy a meter a lo mejor el logo, ¿no? Ahí está. Yo sé que si bloqueo la capa uno ven aquí hay un ojito y aquí hay un cuadro vacío. Si le doy clic al ojito, desaparece todo lo que está en la capa uno. No se borró, ¿sí? Sino que simplemente ya no es visible y no lo puedo sujetar, ¿ya vieron? No lo puedo agarrar. Lo aparezco. Activando el ojito quiere decir que ya es visible. Si quiero bloquearla, quiero que sea visible, pero no quiero poder modificarlo. Le tengo que dar clic a este cuadrito que se encuentra aquí y vean cómo me aparece un candado. Esto me está diciendo que ya está bloqueada, que porque más lo que yo le mueva no la voy a poder cambiar de posición. Esto es en el caso de que ustedes tengan alguna ilustración, algo muy difícil, o ya acabaron de trabajar con los fondos, ¿sí? Voy a mover esto de aquí abajo. Si yo quiero este logo sobre un fondo, no sé, azul, ¿sí? Y yo digo, ok, quedó perfecto. Ahora voy a cambiar aquí adentro, pero si de repente yo agarro algo, voy a agarrar también el fondo. Si yo quisiera ya para nada agarrar el fondo, pues la mejor opción no es ocultarlo, porque ocultado no voy a saber en qué proporciones está, no voy a ver qué tipo de azul es. La mejor opción es bloquearlo. Ya bloqueado, ustedes no lo van a poder modificar para nada, ¿no? Hasta que lo desbloqueen. Ok, también tenemos aquí crear una nueva subcapa, ¿sí?
Vean que dentro de mi capa hay subcapas, que son todas las que contienen este elemento. Entonces, si yo quisiera crear una nueva subcapa vacía, quiero aclarar, le damos clic aquí. Vean que dentro de esta subcapa se creó otra subcapa. Si le damos otra vez crear subcapa, dentro de esta subcapa se creó otra subcapa. Entonces, más o menos podemos tener muchos niveles de profundidad dentro de las capas que podemos estar modificando. Espero que hasta aquí lo hayan comprendido. Déjenme pausar.